como la parte de nervios ya se evaluó, pero esa era mi clase. Yo no la di. Me sentí un poquito mal que le preguntaron de epineuro, endoneuro y tal, pero se supone que usted ya deben haber estudiado. Pero eso era lo que yo tenía programado para... Y ganglios, obviamente los ganglios en el sistema periférico son los ganglios sensitivos de la raíz dorsal de los nervios raquídeos y los ganglios del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Pero como cualquiera de ustedes va a presentar recuperación, ¿cómo se llama? El examen es al final. Se llama recuperativo. Examen de mejoramiento. Ah, supletorio. En mi caso supletorio, mejoramiento. Eso, supletorio. Es que en Venezuela no existía esos nombres. O eximía, o presentada final, o presentada reparación, que creo que es lo que es como supletorio, pero no, porque la nota de reparación era la nota de toda la materia. En cambio aquí se la promedio. Bueno, esa cosa. Entonces, pues, la clase quedó muy corta, pero ganglios sí no, creo que no avisó nadie. Bueno, total, vamos a ver qué quedó de la clase. ¿Dónde está? Clase, aquí está. Listo. ¿Tiene la pantalla? Sí, sí se ve. Entonces, bueno, esta era la clase que tenía para hoy. Nervios y ganglios, es decir, histología. Histología del sistema periférico. ¿Quién identifica este corte? Muñoz. Sorry, usted es la que está ahí debajo de mí. Ahí está usted. El corte transversal del nervio. Uy, la alarma. Es un corte... Corte transversal del nervio. ¿De qué? Ya, de nervio, de tejido. ¿Algún tipo de tejido? Es un corte transversal de un nervio. En teoría, ¿para qué es esto? La parte de la... Para señalar. Esta parte nos sirve para identificar, ya la vamos a ver a color. Es el esquema para que se ubiquen primero. Es una arteria. Es un nervio cortado en general. Entonces, como sabemos, los nervios están formados por fibras nerviosas que están recubiertas de mielina. Esas fibras se agrupan, ¿sí?, en haces, y todos esos haces unidos es lo que forma el nervio. Entonces, esta parte de aquí, pues, es una arteria cortada transversalmente, la muscular, la adventicia, la parte de la arteria, que usted ya se la sabe. Esto es una arteria por un corte sagital, y en esta zona es que están cortados todas las fibras nerviosas, en las cuales se puede ver el epineuro, el perineuro, el epi es el de afuera, no lo vemos porque obviamente no está todo el nervio, y el endoneuro de cada nervio. ¿Okay? El endo es la capa más interna. O sea, sabemos que está la fibra nerviosa, que es el axón, recubierto de mielina. Por fuera de la mielina es que está el endoneuro, que es tejido conectivo que recubre las células de Schwann. Básicamente son fibras colágenas que están, a excepción de la última capa que es longitudinal, están en diversas direcciones recubriendo el nervio. Luego viene el perineuro, que es el que envolvería estos haces de fibra, que son la unión de muchos axones. Es una capa de células aplanadas. Lo importante del perineuro
es que están fusionados de manera que es una capa casi permeable para que no entren sustancias hacia el nervio. Y por último, tenemos el perineuro, que es tejido conectivo, que aquí no se ve porque obviamente no está todo el nervio, que es el que recubre todo el nervio, y da tabiques hacia la parte interior. Si vemos este corte, el sol me tiene loca, en una coloración de hematoxilina eosina, sería este. Entonces ya se ve más bonito. Entonces ya vemos esta parte de aquí que representa la arteriola, las paredes de las arterias. Esto es otro vaso cortado tangencialmente, igual que este, y estas que vemos aquí son las fibras nerviosas que están cortadas transversalmente. Entonces, el endoneuro sería cada una de las capas que cubren al nervio. Y Nascut, ¿qué serían estos núcleos morados que se ven dentro de las fibras nerviosas? O sea, esto vendría a ser la capa del perineuro, ¿verdad? Todo lo que está dentro. No. Pero Esto tiene muchos axones rodeados de mielina, rodeados de endoneuro. El perineuro sería este rosado que se ve aquí, que recubre a este grupo de fibras. Y lo moradito que se ve morado en hematoxilina eosina. los núcleos, ¿no? ¿Los núcleos de qué células? Las células de Schwann, ¿no? Las células de Schwann, que son las que van a recubrir de mielina, y células de la glía. Entonces, aquí sí se ve muy bien el perineuro y, en teoría, el endoneuro. Las estructuras de acá, pues, como le dije, básicamente son las de los vasos sanguíneos. Y este es un corte transversal en la parte derecha de un nervio. Entonces, si ven ustedes, aquí sí se ve perfectamente los haces de fibras. El perineuro, obviamente el endoneuro no lo vemos porque es muy pequeño, y pues las fibras nerviosas, que es lo más blanco. Si lo aumentamos, aquí en la parte superior, podemos ver, ya va, es que no puedo mostrárselas, o sea, no puedo señalarlas porque no. Los núcleos de las células de Schwann, que son los núcleos, los puntitos azulitos que vemos aquí, pues a gran aumento sí lo vemos, que esta es la señora célula de Schwann. Es que creo que el nódulo lo tengo justamente ahí. Entonces estas son las células de Schwann que está rodeando las fibras nerviosas. Y si hacemos un corte transversal, ahí sí vemos la fibra, el endoneuro, la célula de Schwann que está afuera, ¿sí? Y el perineuro. Está bello. Y el epi, pues no lo vemos porque está afuera de todo el nervio. Este es el mismo corte, si ustedes lo ven, pero con otra tinción. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que se ve muy bonito. María. ¿Cuál es la diferencia de aquel corte con este? Como que las fibras, la disposición de las fibras. La disposición es igual, fíjate. O sea, en el sentido así, Es el mismo corte, lo único que cambia es la coloración. la tinción. Ajá. En la tinción nos permite ver estructuras diferentes. Obviamente es a mayor aumento. Esto tiene 800x de aumento. O sea, es un corte longitudinal de un nervio, pero mucho más. Fíjense que en este podemos distinguir ciertas fibras longitudinales y miren los núcleos que apenas vemos un puntito. Aquí hay tanto aumento que cada una de estas es un nervio. O sea, el axón es lo negro.
Si el axón es lo negro, entonces, ¿qué es lo blanco? Este es el axón, que es lo blanco. Los nódulos de Ranvier. El nódulo es ese, que es lo blanco. Entonces vienen a ser las células de Schwann. Lo blanco. La terminación nerviosa. ¿No? ¿No? Los nervios, ¿por qué están rodeados? Por las vainas de mielina. La vaina de mielina. Entonces esa es la vaina de mielina. El Ranvier, si se acuerdan, es cuando termina una y empieza otra. Obviamente que se ven muy bien los nódulos de Ranvier, pero lo blanco es mielina. ¿Sí? Los núcleos de la célula de Schwann serían estas que están aquí por fuera. Estos son los núcleos de las células de Schwann que están envolviendo. Por fuera de las células de Schwann es que se encuentra el endoneuro. Esto. Recuerden que son 800X, o sea, estamos viendo el axón. ¿De qué está rodeado el axón? De la mielina, que encontramos por los núcleos de las células que le están dando esta mielina. Por fuera de ellos es que está el endoneuro. Si lo vemos aquí, pues vemos lo mismo. Lo negro sería la fibra, lo blanco la vaina de mielina, por fuera el endoneuro. Aquí en menos momento podemos ver el... Ay, yo no sé si había ido. ¿Ok? El endoneuro. Este está re linda. No sé por qué no pusieron este, pusieron pues valeriana, que no sé qué parece. Ok. Y la segunda parte, que yo creo que sí va para el parcial, porque no la vieron, es un ganglio. Este es el corte de un ganglio. ¿Cómo vamos a identificar un ganglio? A diferencia de los nervios, en los nervios solamente vamos a ver fibras. Los núcleos van a ser escasos, porque son básicamente los núcleos de las células de Schwann. De resto es mielina. Dependiendo de la coloración, va a depender el corte. Entonces, las fibras nerviosas, pues son fibras, son haces longitudinales, si es un corte longitudinal. Pero la configuración del ganglio es característica y ustedes lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque tienen, como ustedes ven, acúmulos de cuerpos neuronales, obviamente con fibras nerviosas también. Este es el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Entonces, si este es el ganglio, si este señor, donde vean más todo este es el ganglio, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? A ver, ¿quién está después? María José. Eunice. Aquí estoy. Es que, no sé, se me apagó esta cosa y estaba aquí. No, Eunice. El nervio. El nervio. ¿Qué parte del nervio? Si este es el ganglio, ¿qué raíz es esta? Depende. ¿Perdón? Es que pasó un cambio. La raíz posterior. La raíz posterior. Entonces, este sería la raíz posterior. Como es el nervio completo, entonces, en teoría, aquí sí vemos el epineuro, que es lo más externo. ¿Okay? Entonces, esta es la raíz posterior, que es sensitiva. Entonces, nosotros habíamos estudiado que las neuronas pseudunipolares, que son estas señoras que están aquí, este es el cuerpo, tienen dos prolongaciones. Una que va hacia los receptores y la otra que va a ingresar a la raíz posterior de la médula. ¿Okay? Entonces, como esa es la disposición de las células que están ahí, pues obviamente dentro del ganglio como tal,
vamos a encontrar grupos de células y las fibras que entran y salen. Y obviamente sí, este sigue siendo la misma raíz posterior. ¿Esta qué sería? Si esta es la posterior, esta sería, Eunice. ¿Perdón? Esta es la raíz posterior, ¿cierto? Usted me dijo. Entonces, aquí está el ganglio, esta es la raíz posterior, y esta otra estructura que está aquí, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál está señalando? Acá. La fibra nerviosa motora. La anterior. Ah, Siempre la anterior. Entonces, ahí pero está. ¿cómo puedo lograr diferenciar que esa es la anterior? Uy, Eunice, Claro, porque esa, sí, no le estoy escuchando bien. sí, no sé, creo que se me escucha, creo que tengo un internet malo. Ok. Entonces, estas son las raíces anterior y posterior que se van a unir a formar el nervio. Entonces, bueno, esa es la estructura de un ganglio raquídeo. Si la vemos, ya vamos a borrar esto. Si lo vemos en una tinción de hematoxilina-eosina en 25X, entonces la observamos aquí y ya ustedes pueden identificar, si ve, claramente los grupos celulares, las fibras, la raíz posterior, obviamente esta es la raíz posterior, esta es la anterior, pero lo más importante es que reconozcan esta imagen. Entonces son grupos de células. El ganglio obviamente está rodeado por una capa que lo cubre a él. Pero lo que me interesa es que vean la estructura y reconozcan cómo es un nervio raquídeo. Si a ese nervio lo aumentamos, vamos a ver esta estructura, ¿ok? Las dos corresponden a un ganglio, pero esto es un ganglio raquídeo que vimos ahorita, y este es un ganglio simpático, ¿ok? Pero básicamente las estructuras que vamos a encontrar a más aumento es básicamente lo mismo. Las fibras nerviosas, obviamente el corte se hizo donde están los grupos celulares. Tenemos las neuronas pseudonipolares que tenemos aquí, y los núcleos más pequeños serían las células satélites. A diferencia de este es el ganglio de la raíz posterior, un ganglio raquídeo. Entonces, ¿qué tipo de neuronas es? Aisprúa. Joana, prende el micrófono. Pseudonipolar. ¿Cómo? Pseudonipolar. Funcionalmente, ¿qué función tiene? ¿Qué es sensitiva? Sensitiva. A diferencia del ganglio de autónomo simpático, tiene sensitivas, pero también tiene motoras. Recuerden que el sistema nervioso autónomo tiene motoras. Entonces, vamos a encontrar neuronas motoras del sistema nervioso parasimpático. Pero, básicamente, la estructura va a ser la misma. Vamos a encontrar las neuronas, las fibras nerviosas y las células satélites, que es la glía que está dentro de los ganglios. Si le ponemos color, pues va a ser así. ¿Okay? La misma disposición. Esto es un ganglio raquídeo, donde vamos a encontrar las neuronas sensitivas con su núcleo grande, redondo, y alrededor de ellos las células satélites, que es la glía. Algunas de las células tienen pigmento, a diferencia de los ganglios del sistema simpático, que también tienen fibras, pero las neuronas van a ser
Si son motoras, ¿cuál es la diferencia del cuerpo, básicamente? Fiorella. El cuerpo va a ser más grande. No son tan grandes, pero aparte según las prolongaciones que tienen. ¿Mm? Las sensitivas son pseudo-unipolares, o sea, tienen un solo axón que se divide. Y las motoras, ¿cuántas tienen? Van a ser multipolares. Son multipolares. Esa es la diferencia básica entre las dos. Obviamente con la hematoxilina, pues no es un corte, no es una tinción que podamos ver, pero son neuronas multipolares. Esa es la diferencia del ganglio raquídeo del ganglio simpático. ¿Ok? Esa es toda la clase. Esta diapo ustedes ya la conocen, ¿cierto? Manchón. Buenos días, doctora. Buenos días. Descríbame esas 3 láminas que están ahí. Bueno, ahí vemos, vemos un corte transversal de células de... Ya va. Empiece por orden. ¿Va a empezar de aquí para allá o de acá para acá? Generalmente uno empieza por el primero y si tiene A, B y C, pues empecemos por la A. ¿Qué es la A? Las son células satélites. Ajá. Primero, siempre le he dicho, se tiene que presentar la lámina. Entonces, este es un corte longitudinal de un nervio. Aquí está la chuleta con tricrómico de Mason, en la cual podemos observar ¿qué? Las células en satélite. ¿Me está preguntando? No, le estoy confirmando. Ah, ok. Es que entendí mal de repente. Primero va a observar las fibras longitudinales, ¿sí? Luego va a encontrar la glía y cada una de ellas tiene el endoneuro y por fuera el epineuro. ¿Listo? En la siguiente, descríbame la lámina. Es un corte longitudinal de... ¿Perdón? Un corte transversal. Ajá. Creo que también es ese de células satélites, si mal no recuerdo. A ver, es el corte transversal de un nervio. Ajá. Si las fibras las vemos aquí así, pues obviamente estos son ¿qué? Pues una cantidad de fibras cortadas, obviamente. Y si aquí vemos los núcleos de la glía, de las células que están aquí, células de Schwann, que es la que están dando la mielina, pues aquí va a ser lo mismo, pero en un corte transversal. ¿Sí? Que van a ver todo lo blanco, pues es las fibras nerviosas que están cortadas transversalmente, los núcleos va a ser los de la glía y por fuera pues tenemos el epineuro. ¿Ok? Eso es todo. O sea, doctora, la A solo está la célula de satélite, pero también la B es un nervio completo. Claro, porque o sea, en la A usted ve el nervio así y podemos ver los núcleos, lo más oscuro es los núcleos, en cambio aquí es un corte transversal, entonces no vamos a ver las fibras así, sino pues vamos a ver las fibras cortadas, entonces vamos, cada una de estas señoras que están aquí rodeadas por su endoneuro, pues es una fibra nerviosa. Los pocos núcleos que puedan ver, pues son los núcleos de la glía que está aquí, y por fuera pues tenemos el epineuro, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia con la última imagen? Esas son las células, ¿cómo se llama? Las células
de Chuan. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia? Que estas son las que van a recubrir de melina. O sea, usted me está preguntando. Que van a cubrir de melina a los axones. Le dije cuál era la diferencia con las otras dos imágenes. La tinción. ¿Eso es una tinción? No. ¿Qué es? Es como una foto, entonces, es una... Ya, ¿en serio ustedes están viendo la pantalla? Sí. Ah, bueno, entonces mire, aquí dice CID, microscopía electrónica de transmisión. Ya, denme un... ¿A dónde dice eso? Es que no, eso no se ve. Ah, qué bien. Acuérdense, lo blanco y negro es una microscopía. Sí, buenos días. Ya, denme un minuto. Buenos días. Ah, ok. Me da un minuto y bajo ya voy. Ajá, sí, yo creo que está un poquito adelante porque el GPS lo manda un poquito adelante, si puede retroceder, ya salgo. ¿Me regalan 5 minutos que voy a buscar el desayuno? Hola. Hola. Es que recién me acabo de levantar, por eso cuando me pongo gorros cuando recién estoy apurado. ¿Ya desayunaron, amiguitos? Hola. Yo sí. No, me levanté para esto nomás. Tampoco. Tengo hambre. ¿Alguien ya hizo embrio? Yo no. Qué buena pregunta. No. Oigan, que es lo ha hecho- bastante. El que lo ha hecho es un lambón. Mentira. Tú ya lo estás haciendo, maldito. Eres un... Pero recién Lámpara. recién lo comienzo ahorita porque ayer no pude. Ay. El favorito de Cargo. Y Oye, el pero sí para domingo se lo entrega. Para el domingo. ¿A dónde se fue la doctora? A la una. Aparte que hacer esto también, llamando de ver. Eso es facilito, eso es rápido. Eso es dibujar. Ay. Llegué. Olis. Ya llegó la El proceso de doctora. adaptación que estoy pidiendo encebollado para desayunar en vez de desayunar ahora. ¿Le Uy, gusta cebollado, doctora? encebollado. Qué suerte tienen ¿Sí le algunos, gusta? No, ¿no? doctora. Estamos en el mismo equipo. A ese me gusta, ese me gusta. Doctora, ¿sí le Doctora, gusta ¿usted el le pide cebollado? cebollado con pan
o con chifle? Qué asco. Con chifle. O Con ¿cómo? chifle. Maíz chifle tostado. todo. Chifle. Maíz tostado. Ya mismo alguien sale con chocho ahí. No, Oye, claro. van Con los rico. dos. Con los chifle Yo dos. de todo. chiquito ¿Con comía pan? chifle con pan. Con Ahora pan. como con chifle también. Y con chifle a la vez. Encebollado en balde, encebollado en balde. No sé, me lo recomendaron. Realmente me lo regalaron. Ah, qué bien. Un provecho, doctora. Gracias. ¿Sí? Para mí es una sopa de pescado. No, doctora. Es una ofensa, Ya, doctora. ahí sí. Sí, es una ofensa, Directo ahí al sí ya. corazón. Directo al corazón. No tiene pescado, pues. O sea, sí, Pero pero no es una no es una sopa de sopa de pescado. pescado, es como una ofensa Tiene, para los pero- ecuatorianos. Es el manjar de los dioses. Claro. Es que yo soy medio mafalda, a mí no me gusta la sopa. Doctora, después de un chuchaqui, un encebollado. Eso es verdad. No, eso en es serio, no lo toma bromas, en serio. Después de un chuchaqui, un encebollado. Te da la pálida. Ya no tomo. Mi religión ya no me lo permite. Oh. Dísele. Yo tengo problemas. Bueno, no sé, vamos a terminar la clase a ver cómo están encebollados. Porque lo que tengo es hambre. Ok, Balchón. Entonces, estamos en la última, que es una microscopía electrónica. Ya, es un core transversal. Perdón, es una imagen de microscopía electrónica en donde vemos células de Schwann, en donde podemos Antes ver. de eso, tiene que decir que es un corte transversal de un nervio. Nada más. Antes, Ah, ya. Y en donde podemos ver lo que es el epineuro, el endodermo, la glía. ya está usted confundiendo embrio con esto. El endo, que, o sea, cada una, O sea, está mal, no es epineuro ni endodermo. endoneuro, Endo. endoneuro, epineuro, perineuro. A ver, endo, ¿qué significa el prefijo endo? O sea, Endo. hacia adentro. Adentro. Entonces, endo es más profundo. Ajá. Epi es sobre, por fuera. Entonces, el epi cubre fibras. Y el peri, ¿qué significa peri? El peri es el más externo sería. Ajá, pero peri de periferia, lo más alejado, en la Claro. periferia. Entonces, endo, epi, peri. Aquí no se ve el perineuro, porque obviamente es un grupo. Para ver el perineuro tiene que ser un corte más grande donde se vea todo el nervio. Y en la última, Vemos lo que son, vemos lo que es la vaina de mielina. exactamente, la mielina y el cuerpo de las células de Schwann. Es, Dale, Carrera. Sí, doctora. Podemos observar un corte transversal de un ganglio con una tinción argéntica. Se pueden observar las fibras nerviosas. Básicamente, acuérdense que la tinción argéntica no nos permite ver mucho las células. Entonces, todo lo blanco son las células, los cuerpos de las células, y lo más oscuro serían las fibras. Ya déjeme revisar. Por estar entretenido, ya me pusieron una
Inasistencia en el sistema. La otra vez me pregunta si se puede unir con C2. Ujú. Sí. Si logro hacer la reunión. Ujú. Uah, me pasó el tiempo. No. Triste por mí. ¿Dónde está la presentación? Ok. Dalia. No, Dalia ya habló. Vamos a ver quién está por aquí. Calle. Parte transversal de un ganglio. Ahí tampoco en la coloración. ¿Mande? ¿Ah? ¿Mande? Ahí tampoco ven la coloración. Ah, Tricómico de Mayori. ¿No ven en esta parte? sí, sí sale. Bueno, entonces preséntela con marca. Pero es que no puedo leer porque me sale un cuadrito abajo. Ahí dice. De Mayori, contención de Mayori. De crómico de Mayori. Observamos las fibras. Los cuerpos de las células, que creo que es lo redondo. Y Claro. ¿Cómo que cree? Mire, esta es la célula y en el centro está el núcleo, obviamente es la célula. sí, Ahí podemos ver el ganglio completo, que es la misma imagen, recuerden que estaba mostrando al principio. Entonces, es el ganglio rodeado por la cápsula. A ver. Y vamos a ver las neuronas, los axones, que son las fibras, y la cápsula del ganglio como tal. Vayamos a ver. Ya, ese es un corte transversal también de ganglio. Es tricrómico de Mayori y vamos a ver, bueno, alrededor la cápsula, luego las fibras y eso. Las fibras ¿Cuál es la y los diferencia? axones. ¿Cuál es la diferencia con el otro corte? Que aquí se van a ver, los axones se van a ver mejor. Es más o menos el mismo momento, pero el corte es como transversal, o sea, agarra más fibras. Es igual, vemos la cápsula, vemos los nervios y obviamente las células ganglionares. Es lo mismo, pero en otra dirección el corte. Bien, después aquí está Moreno. Es un corte transversal de células ganglionares y de satélite. La tensión es el tricómico de Mayori. Y ahí se ven las células, lo que está señalado. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Que este está con más aumento. Con más aumento. Entonces, en la otra solamente podríamos ver las células sensitivas. En cambio, aquí ya podemos ver las células satélites. ¿Sí? Esta grande son las neuronas. Pero a mayor aumento, pues podemos ver al menos los núcleos pero es que ustedes se ponen en una forma. Ya podemos ver los núcleos de las células satélites que son más pequeñas. Y obviamente las estructuras blancas pues son los nervios. Y esta. Un corte transversal de la tensión es tricómico de Mayori y ahí hay un más aumento en diferencia del anterior. Se ven las células satélites
los nervios. Exactamente, es lo mismo, el mismo tricómico mayor, solamente que aumenta. Entonces, si usted ve, no me acuerdo qué dice aquí, pero entonces obviamente vemos las neuronas grandes, podemos ver con más claridad la glía, pero a nivel de los nervios, si usted ve, podemos también ver los núcleos de las células de Schwann. Eso es lo que nos va a dar el mayor aumento. Pero un poquito más detalle en esa parte. Calle. Calle. Sí. Cuéntame. O sea, la diferencia es que uno está a 4X y el otro está a 10X. Ajá, ¿pero qué es? Ganglio. Y entonces ahí, ¿usted qué podría decir que ve? Las células satélites, las fibras nerviosas y los cuerpos de las neuronas. No sé si lo puse ahí, pero ahí sí están las X y esas a 4X. Entonces, lo que vamos a ver, esto, lo blanco pues es grasa, esto es una arteriola, este es el ganglio, obviamente estas son las fibras y podemos ver lo más oscuro pues son los núcleos de la célula, ¿ok? Esto es lo mismo, pero a un mayor aumento, entonces vemos los núcleos y las fibras nerviosas. Muñoz dice, es la misma, pero con mayor aumento. ¿Qué vemos? Esta es 10X y esta es 40X. Yo. Muñoz, sí. Yo. En clase. Chao. A ver, en una podemos ver las neuronas también, neuronas ganglionares. Se puede ver nervios, si no me equivoco. ¿Qué es esto, blanco? Tejido adiposo. ¿Y lo morado? Conjunto de ganglios, ¿no? Lo morado, esto que estoy señalando. Las células. O sea, esto es realmente el tejido adiposo y las arterias es siempre para orientarse. Pero aquí estamos viendo las células. Realmente el corte o el campo que nos están dando ver es para que identificar las células. Las neuronas, que son las grandes, y las moraditas chiquitas, porque son las células de la glía, las células satélites. Y creo que eso es todo por hoy. Doctora.